Hermanos, los saludo en el amor del Señor a todos y esperando que estén bien, que estén todos resguardados en sus hogares. Es un privilegio para mí traer esta pequeña reflexión sobre la palabra del Señor. Para ello les voy a invitar que oremos para comenzar. Oremos. Gracias bendito Dios te damos en esta hora, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos tener este medio para poder comunicarnos, Señor, ya que estamos impedidos físicamente de reunirnos, Señor. Y en esta semana quizás tan importante, Señor, que normalmente celebramos, Señor, te damos las gracias, Padre, porque podemos tener tu palabra a la mano, podemos estudiarla, Señor, y podemos compartirla. Guíame tú, Padre Santo, guíame tú, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Padre. Eh, Perdona mis pecados, Señor, y ayuda también a todos mis hermanos que quizás estén en alguna necesidad o en alguna cosa que puedan estar complicados, Señor, producto de esta pandemia, Señor. Te pido que te quedes con todos y especialmente, Señor, con esta meditación que pueda calar profunda en cada corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, hermanos, les voy a leer una pequeña porción de la palabra del Señor que está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 2, en los versículos desde el 4 hasta el 10. La palabra del Señor dice así: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Entonces acá el apóstol Juan nos narra varios verificadores quizás de cómo saber si es que yo estoy haciendo las cosas bien como cristiano o si realmente me estoy quedando corto en algunos aspectos. Y nombra al menos tres aspectos que son bien importantes dentro de la vida de un cristiano. Primero, en el versículo 4 nos dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y pone el efecto contrario después diciendo: mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él, por esto sabemos que estamos en él. En, para llevarlo un poco más a los tiempos en donde Cristo estuvo en su semana de popularidad, se podría decir así, en su año de popularidad, él, los fariseos también le quisieron hacer una pregunta muy similar en realidad cuáles eran los mandamientos que realmente tenían que seguir. Y Jesús les responde que tienen que amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas. Y le dice que el segundo es similar, porque hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, después se tira una frase bien simpática que dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, si nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y a nuestro prójimo tanto como a nosotros mismos nos amamos, vamos a estar cumpliendo toda la ley, porque se va a reflejar en ella. Entonces, el apóstol Juan nos dice que conoce a Jesús, que conoce a Dios, y que no guarda estos consejos o este mandamiento que dice Dios, realmente esta persona es una persona mentirosa. Entonces yo, lo primero, y es una tarea súper grande que probablemente nos queda grande a todos, que nosotros debemos amar primeramente a Dios y luego también por consecuencia a nuestro prójimo. Después nos dice en el versículo 6: el que dice que está en Él, que está en Dios, que permanece en Dios, debe andar como Él anduvo. Y Jesús no era una persona
pasaba por las ciudades y que era indiferente probablemente a la necesidad de la gente. Y tampoco era una persona que solamente se codeaba con la gente más espiritual visiblemente o las personas que tenían mayor posiciones económicas. La, la Biblia en todos los evangelios nos narra grandes pasajes donde Jesús comía con prostitutas, comía con los pobres, sanaba a los enfermos, pasaba por las partes donde probablemente a él no lo iban a recibir de la mejor forma. Nosotros, como cristianos, tenemos que también llevar nuestra fe a algo práctico. Si nosotros nos dedicamos solamente, bueno, no podemos ir a la iglesia ahora, pero solamente a crecer nuestra espiritualidad y solo la nuestra, sin preocuparnos probablemente de lo que pasa con el hermano de al lado, con la persona que Dios ha puesto en nuestra cercanía, con nuestros vecinos, entonces yo no puedo decir que yo estoy en Él, porque no estoy andando como Cristo anduvo. Y ahí es donde el apóstol Juan dice que no es un mandamiento nuevo esto, es lo mismo que ya han escuchado siempre y que Jesús se lo repitió y lo repitió y lo repitió. Muchas veces con sus propios actos él hablaba de las acciones que debemos realizar, el preocuparnos por nuestro prójimo. Nuevamente nos encontramos con esto que es el preocuparnos por nuestro prójimo. Y por último, en el versículo 9 dice que el que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país el día de hoy? ¿Qué tanto sé de los hermanos, primeramente de los domésticos de la fe, como nos dice la Biblia? ¿Qué tanto sé de cómo están mis hermanos? ¿Qué tanto sé de qué necesidades tienen? ¿Qué tanto sé yo o qué tanto me he preocupado de tratar de ayudar de una u otra forma quizás a los hermanos que en este momento están pasando necesidad, están necesitando? Y yo digo que, pero esa es pega de las diaconisas, esa es pega del pastor, es pega del consistorio probablemente hace eso. Pero no, es un trabajo que Cristo se encargó de dejarnos a cada uno. Y el apóstol Juan lo recalca acá, el que dice que está en luz, el que dice que está en él, el que dice que le conoce. Pero no nos quedemos solamente en decir en las palabras, no el que dice, no el que dice, no el que dice, seamos el que hace, seamos el que se preocupa, seamos el que toma parte activa en ayudar a los hermanos, en ayudar al más necesitado, en ayudar, como nos dice la Biblia, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros. Y en estos momentos de crisis, a nuestros hermanos también que están en necesidad, a nuestros hermanos que quizás no la están pasando tan bien. De la mano de Dios, en esta pandemia, sin duda saldremos vencedores, sin duda, porque Dios tiene el principio y el final de la historia ya contada y no estamos exentos de sus cuidados. Pero Dios también nos da la orden y el consejo de preocuparnos de nuestros hermanos. No seamos solamente el que dice, no seamos solamente el que se queda en las palabras, no seamos solamente el que aparenta, sino que seamos el que hace, el que se preocupa, el que coopera, el que da parte de lo suyo para poder ayudar al que tiene menos. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que en esta pandemia podamos reflejar el amor de Dios que está en nuestros corazones con cada uno de los que son sus hijos y los que no son sus hijos también. Que el Señor les bendiga.